Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Hoy vamos a tratar un tema común dentro de nuestra vida, cómo el Señor quiere que nos realicemos en el trabajo que estamos haciendo, en la labor diaria que hacemos, que mejoremos, pero que nos realicemos ahí, en el puesto donde Él nos puso. Bienvenidos a la Escuela Bíblica. Le damos las gracias por estar con nosotros siempre a esta hora, atendiendo el llamado de estar a los pies del Señor. Bienvenido, Padre David Kapkin. Muchas gracias, Pili. Un saludo para todos los oyentes. Ha empezado el apóstol desde el capítulo 7 a contestar algunas preguntas que los corintios le hicieron, referidas, parece ser, al matrimonio. Él ha expuesto, digamos, su principio fundamental. Según él, es mejor el celibato que el matrimonio. Sin embargo, no quiere decir eso que el celibato no sea también bueno, que no sea también permitido. Así pues, él va tratando los diferentes temas concernientes al matrimonio. Por ejemplo, nos habla en el versículo 8 de los que en este momento están viviendo sin matrimonio, pero que presumiblemente antes estuvieron casados, y también de las viudas. Y repite el mismo principio que habíamos señalado. Es mejor que permanezcan pues célibes, que no se vuelvan a casar, pero si se vuelven a casar, entonces también es aceptable, es permitido. Luego habla de los matrimonios mixtos, es decir, de matrimonios entre cristiano y no cristiana, o entre cristiana y no cristiano. Y dice que esos matrimonios deben ser respetados, es decir, que no deben ser abolidos, a no ser de que el no cristiano no quiera vivir pues con la parte cristiana. En ese caso, dice él, es recomendable o es posible la separación. Igualmente menciona el divorcio y dice que en el divorcio, al revés que en las otras cosas, él expresa no la opinión suya, sino el mandato del Señor. Y Pablo, pues, siguiendo lo que encontramos en los evangelios como palabra de Jesús, dice que no se deben separar los esposos, pero que si lamentablemente ocurre la separación, entonces la parte, es decir, no debe haber otro matrimonio, es decir, deben seguir viviendo sin casarse. En este contexto, Pablo, pues, les decía yo, está tratando temas que aluden a la situación propia de la iglesia de Corinto, es decir, a esos grupos que había en Corinto, ascéticos sobre todo, que al revés que los grupos más laxos, que los grupos que admitían la fornicación. Estos grupos más ascéticos prácticamente querían acabar el matrimonio, decían que no era lícito y que si ya la gente estaba casada no debían seguir teniendo relaciones conyugales. Querían también acabar los matrimonios mixtos, en fin, querían pues imponer una ley gnóstica de ascetismo radical, de desprecio del cuerpo, y de esa manera no tenían pues una idea clara de lo que es valioso en la vida de la fe. En ese contexto, Pablo toca otro tema, el tema más bien de las diferencias sociales, o de las diferencias étnicas, las diferencias de raíz étnica, de raza. Habla, por tanto, de la diferencia entre judíos y paganos, o entre judíos y no judíos más bien, y también la diferencia entre esclavos y libres, es decir, de condición social. Parece que en Corinto se presentaba también con respecto a esto una problemática parecida a la que los estrictos, los severos, los ascéticos decían acerca del matrimonio. Así como prohibían el matrimonio y prohibían las relaciones conyugales entre casados, en fin, estos también decían que esa misma libertad cristiana prácticamente los desligaba a ellos de su condición social o de su condición antigua de raza. Es decir, que también los vínculos sociales o los vínculos de raza se terminaban por la libertad cristiana. Pablo, la misma forma como, por ejemplo, no acepta
que los matrimonios entre cristiano y no cristiana, o entre cristiana y no cristiano, sean, digamos, deshechos, sean disueltos por razón de la llegada a la fe, de la conversión de uno de los cónyuges, tampoco acepta que la adhesión a la fe imponga necesariamente un cambio en cuestión de raza o en cuestión de vinculación a determinadas costumbres culturales de una raza o religiosas de una raza, y también a determinadas situaciones sociales. Eso lo vamos a encontrar a partir del versículo 17. Tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 17, capítulo 7, versículos 17 al 24. En cualquier caso, cada uno proceda como le asignó el Señor, como le llamó Dios. Esta es mi norma en todas las iglesias. Te llamaron estando circuncidado, no lo disimules. Te llamaron estando sin circuncidar, no te circuncides. Ser circunciso o incircunciso no cuenta. Lo que cuenta es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Te llamaron siendo esclavo, no te importe. Aunque sí puedes emanciparte, aprovéchate. El que fue llamado siendo esclavo es liberto del Señor. El que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Os compraron pagando un precio, no seáis esclavos de hombres. Cada uno, hermanos, permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Pues bien, como les decía antes, este pedacito aparece como un poco fuera de contexto. Eso te iba a decir antes de Sí. que empezáramos, te iba a decir yo, ¿de dónde salió esto? Claro. Y después va a seguir con el matrimonio y la virginidad, que Claro. tiene, a ver, dentro del contexto que veníamos tratando, tiene más sentido. Claro. Es como si abriera un paréntesis, parece como que se Sí, acordó de eso. exactamente, parece que fuera una especie de paréntesis y lo une exactamente en el punto donde terminan los matrimonios mixtos. Es decir, parece que la idea era esta, que así como esa gente quería deshacer los matrimonios entre cristiano y no cristiana, o entre cristiana y no cristiano, por razón de la aceptación de la fe de uno de los contrayentes, entonces también quería deshacer, por el hecho mismo del ser cristiano, las condiciones sociales o los prescriptos o las obligaciones de raza que alguien tenía. Parece que extendía la libertad hasta ese punto. Ser cristiano significa, por tanto, acabar con los matrimonios anteriores y también, decían ellos, acabar o superar radicalmente o cambiar las condiciones sociales anteriores o también religiosas en alguna forma, ¿no es cierto? Pero religiosas no en sentido Es profundo. más sociocultural. Culturales, como es la cuestión de la circuncisión, y vamos a hablar enseguida de eso. Pablo pues como que hace un paréntesis, quizá lo de los matrimonios mixtos y la semejanza de la reacción pues de algunos grupos de Corinto frente a las condiciones sociales o socioculturales lo lleva a formular aquí este paréntesis que aparece como, diría yo, como un bloquecito un poco extraño en medio de los temas del matrimonio que es lo que está tratando en todo el capítulo 7. Empieza pues, digamos, señalando lo que podríamos llamar la norma general. Dice, cada cual que permanezca o que viva en el estado de vida que le dio el Señor o que le midió el Señor o la vocación con que Dios lo llamó. Más o menos esa es a cada cual como le midió el Señor, cada cual como lo llamó Dios, así peripatito, es decir, así camine, así viva. Es decir, cada cual debe conservar, digamos, lo que le señaló el Señor o para lo que lo llamó Dios. Noten aquí, antes de analizar un poco mejor el principio mismo, noten aquí cómo en una forma imperceptible que el apóstol iguala al Kyrios con el Theos, Sí. al Señor con Dios. Es decir, da lo mismo decir el Señor señaló tal cosa o Dios lo llamó uno a tal cosa. Hablar de Dios y del Señor es casi como hablar de una misma fuente de donde todo se dispone para la vida. El origen pues de las disposiciones de la vida se encuentra
en el Kyrios o en el Padre, en el Señor o en Dios. Para Pablo, y ya lo hemos observado varias veces en esta carta y también en las cartas a los tesalonicenses, esta es una manera, digamos, normal de escribir Pablo. Así pues se va acercando el apóstol a lo que luego será la confesión divina de Jesús, y cuando a Jesús se le llame también Dios, como al Padre. Pero aquí, fíjense, a Jesucristo se llama Kyrios, el Señor, y a Dios o al Padre le llama Theos, Dios, ¿no es cierto? Entonces, el principio fundamental consiste en que cada cual, después de que se convierte, después de que se hace cristiano, debe permanecer en el estado de vida que tenía. Es decir, el hecho de llegar a ser cristiano no significa un cambio ni en la condición de raza o cultura, ni tampoco en la condición social de cada cual. Y esto que se refiere Pablo después dice, esta es mi norma en todas las iglesias. Se ve, exactamente, se ve que eso era lo que él siempre exigía donde quiera que predicaba. Es decir, donde quiera que él fundaba iglesia, él siempre hacía claro lo mismo. Es decir, que si alguien tenía, digamos, si alguien, hablemos, digamos, de condiciones sociales, que si alguien era, digamos, rico antes de ser cristiano, una vez que es cristiano, pues seguía siendo un hombre rico. Que antes de ser cristiano era judío y tenía la circuncisión puesta, puesta en el cuerpo, entonces ya como cristiano seguía con su circuncisión puesta. Y si alguien no era judío, sino pagano, y por tanto no tenía circuncisión, entonces también como cristiano no tenía que hacerse la circuncisión, sino que seguía no circuncidado. Ese Pero es el entonces sentido. aquí claramente se deja traslucir el problema de la Asamblea de Jerusalén, el que se planteó la problemática de la Asamblea de Jerusalén, Claro. y cómo Pablo había sido como puesto en Hechos 15, hablamos de eso, Exacto. o se habla acerca de eso, y cómo a Pablo como que se le encargan los paganos, ahí dice, en Hechos 15 dice, a Pablo se le encargan los paganos, y a Pedro se le encargan los Sobre todo judíos. en Gálatas capítulo 2 es donde está más claro ese punto. En todo caso, Pero lo que yo te quería decir es que aquí está diciendo él, y se refiere a los dos. A pesar de que parezca ser que a él le habían dedicado la evangelización a los pueblos que no eran judíos, Pablo tuvo muchas iglesias que eran mixtas. sí, claro, mixtas. En prácticamente todas las iglesias paulinas había por lo menos un grupito de judíos, ¿no? La mayoría posiblemente eran de origen pagano, pero también había un grupito de judíos. Primero, pues él dice pues que este principio, que cada cual permanece en el estado de vida, en el cual fue llamado, el estado de vida que le asignó el Señor, que esto lo predicaba él o lo mandaba en todas las iglesias. Él lo dice claramente, que utus entes ecclesies paces diatásome, y esto es lo que mando yo en todas las iglesias. Aquí, pues, todas las iglesias son las comunidades por él fundadas, aquellas, pues, que él mismo había sacado a la luz, digamos, con su predicación y con su esfuerzo. Era un principio que él aplicaba, por tanto, en todas partes, en Corinto, en Tesalónica, en fin, las iglesias de Galacia, luego en Éfeso, en fin, por doquier, Pablo siempre tenía este mismo principio. En el 18 se refiere entonces a la cuestión, digamos, sociocultural religiosa, digámoslo, como que dice él, peritetmimenos, tis eclithi, fue alguien llamado estando circuncidado, ¿no? Entonces dice, me epispasto, no la disimula la circuncisión. Es decir, si alguien era judío y como judío había sido circuncidado y recibe el evangelio, se hace cristiano, se bautiza, pues bien, ese señor sigue como cristiano circuncidado. Él no debe disimular la circuncisión. Es que resulta que se hacían cirugías para disimular que eran circuncidados. Exactamente. El verbo epispasto significa estirar la piel. Se ve que estiraban la piel precisamente para reemplazar el prepucio que había sido cortado con la circuncisión. Era esta especie de método quirúrgico, lo utilizaban los judíos cuando no querían, por ejemplo, pasar portales en el mundo pagano, es decir, poderse igualar con los demás, por ejemplo, en los gimnasios, en los baños públicos, en fin, donde quiera. Entonces, para que la circuncisión no se notara, usaban ese tipo de cirugía. El primer dato que tenemos nosotros de ese tipo de cirugía, hasta donde yo me acuerdo, está por allá en el libro segundo de los Macabeos, donde con horror se dice que Antíoco IV Epifanes, unos 150 años antes de Jesús, hizo en Jerusalén un gimnasio, y que para poder, digámoslo así, meterse al gimnasio, algunos judíos empezaron a disimular la circuncisión, pues en la forma como les hemos explicado. Pues bien, Pablo dice que no, que si alguien es judío,
y se hace cristiano, pues siendo cristiano que siga tranquilamente con su circuncisión, que no se la disimule mediante este procedimiento quirúrgico. Y también viceversa, dice. El caso contrario. Exactamente, en acrobustía, quéclite, tis, en prepucio, fue llamado o está llamado alguno, dice literalmente, significa eso. Es decir, alguien está llamado teniendo prepucio, es decir, siendo pagano, no siendo judío. Entonces dice él, mi peritetmnesto, no se haga circuncidar. Es decir, Pablo no aceptaba ni siquiera, es decir, no aceptaba que se le impusiera al pagano convertido al cristianismo, que se le impusiera la circuncisión como requisito para ser cristiano. Es decir, para ser cristiano se necesita primero ser judío por la circuncisión. Esto lo hacían los judíos, digamos, normalmente con los prosélitos. Sí. Los prosélitos eran paganos que admiraban el judaísmo y querían entrar al judaísmo. Pues bien, para entrar al judaísmo entonces eran circuncidados y se obligaban a cumplir toda la ley judía. Pablo no aceptaba esto para cristianos y por este motivo tuvo muchísimas dificultades, como lo muestra, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, Actos 15, de que tú hablaste, del cual también habla San Pablo en la segunda carta, en el capítulo segundo de la carta a los Gálatas. También decía, padre, dice aquí, ser circunciso o incircunciso no cuenta. Exactamente. Lo que de verdad sí cuenta es cumplir los mandamientos de Dios. Exacto. En Gálatas 6:15, ya para terminar la carta de los Gálatas, le dice San Pablo a los Gálatas, nada importa estar o no estar circuncidado, lo que cuenta es una nueva criatura. Exactamente. O sea, lo que cuenta en realidad es la conversión de corazón, es el cambio de corazón, no un cambio físico externo. ¿No? Aquí tu Biblia, digamos, traduce, digamos, personaliza la forma de hablar de Pablo en el versículo 19. Dice, el estar circuncidado. ¿Cómo es que dice? O el ser... El ser circunciso. O incircunciso no cuenta. Udenestin. Pablo habla un lenguaje un poquitico más, diría yo, más plástico. Él dice, hiperitomí, udenestin. La circuncisión o el prepucio, perdón, la circuncisión no es nada, que acrobustía udenestin, y el prepucio no es nada. La circuncisión no es nada y el prepucio no es nada. Alá tírisis entolonceu, sino el cumplimiento o la guarda de los mandatos de Dios. La palabra circuncisión se dice en griego peritomí, el verbo, la palabra peri, ustedes seguramente lo conocen por el castellano. El perímetro de una circunferencia es lo que mide, digámoslo así, la circunferencia, lo que mide el círculo, ¿no es cierto? Perímetro, así se dice, peritomí. Ese tomí viene del verbo temno en griego, significa cortar, es corte alrededor, ¿ven? Corte alrededor de peritomí, inmediatamente indica pues la operación quirúrgica que había para circuncidar, tenían que cortar el prepucio alrededor del miembro viril, entonces esa es circuncisión. Y acrobustía significa el prepucio. Es decir, el pedacito de piel que cubre el miembro viril que era cortado con la circuncisión. Pues dice él que circuncisión y prepucio no son nada. Son simplemente, diría yo, condiciones de corporales de una persona cuando es sometida a una operación o cuando no es sometida a ella. No, que lo que importa no es, como dice la traducción de Pili, ser uno circunciso o ser incircunciso. No tener prepucio o tener prepucio, sino el cumplimiento de los mandatos de Dios. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Aquí Pablo habla un lenguaje, digamos, que no es común en él. Habla de cumplimiento de los mandatos de Dios. En otros puntos va a hablar de la libertad con respecto a la ley. Eso nos ayuda, por ejemplo, desde este punto de vista a entender cuando él habla de libertad con respecto a la ley. No es que la libertad con respecto a la ley consista en que uno, digamos, haga lo que le dé la gana y se salte toda la voluntad de Dios y se comporte, digamos, de una forma absurda e incontinente. No, todo lo contrario. Pablo insiste en que lo fundamental de la vida es cumplir uno en su existencia la voluntad de Dios. Después en Colosenses va a ser como más claro, Pablo iba a decir, en realidad, en Colosenses trata, en realidad no se necesita ser circunciso o incircunciso y cambia. Lo que se necesita es el bautismo. Cambia ya la circuncisión por el bautismo. Claro. A ver, yo lo leo que es como muy interesante. Es Colosenses capítulo 2, versículo 11. Por él habéis sido circuncidados, no con la circuncisión que practican los hombres, descubriendo la carne del cuerpo,
sino con la circuncisión de Cristo, que consiste en ser sepultados con Él en el bautismo y en resucitar con Él por la fe en el poder de Dios, que resucitó a Él de la muerte. Exacto. Eso quiere decir, pues, Pili, claramente que la iniciación de un judío es la circuncisión. En cambio, la iniciación de un cristiano es el bautismo. Que la circuncisión solamente transmite un cambio en el cuerpo. En cambio, que el bautismo lo asimila a uno a Jesucristo. Es decir, le da a uno el Espíritu Santo que, digámoslo así, destruye en uno la antigua condición pecadora y lo hace subir a uno a una condición nueva, la condición de la vida de los hijos de Dios. Es lo que Pablo quiere decir en el texto que tú has leído. Pero entonces era que había judaizantes, había un grupo que era el de Santiago, había judaizantes que tenían esa tendencia aún a pedir que fueran circuncidados para pertenecer al cristianismo. Exactamente. El grupo, tú lo dijiste bien, el grupo de Santiago, él lo menciona en Gálatas, clarísimamente, pero él mismo dice en Gálatas que en cuanto al caso preciso de la circuncisión como obligatoria para los que se convertían del paganismo al cristianismo, el mismo Santiago, junto con Pedro y con Juan, que parecían ser, dice él, las columnas, le dieron la mano en señal de comunión. Es que Santiago mismo no le exigió eso. Pero luego, algunos del grupo de Santiago empezaron a exigir eso. Hubo, por tanto, cierta, digámoslo así, no sé si, digámoslo, cambio de política en el grupo de Santiago. Hasta qué punto Santiago estuvo vinculado a ese cambio de política es muy difícil. Es muy difícil saber cómo fue que, o sea, nos quedamos como en la mitad. Sí, no se sabe qué pasó de ahí para el otro exacto, lado. no sabemos. En todo caso, parece que en Gálatas 2, Pablo habla de su acuerdo con el Santiago mismo. Y después, los de Santiago siguen poniendo problema en cuanto a la obligación, según ellos, de que cuando un pagano se hace cristiano, primero se haga judío por la circuncisión. Esa era la... Y Pablo jamás aceptó eso. Nunca, jamás. Ni eso, por ejemplo, ni tampoco las leyes alimenticias de la ley judía. Tampoco. Como creo que ayer lo decíamos, tampoco aceptó eso. Un cristiano no estaba obligado. Un cristiano venido del paganismo no estaba obligado, por ejemplo, a no comer carne de cerdo, a no comer nunca sangre, en fin, cosas así. Pablo jamás exigió eso en sus iglesias. Y este versículo parece ser la mitad de la perícopa que nosotros estamos tratando. Dice, cada uno permanezca en el estado que fue llamado. Tanto como de su condición social, tanto de su, podríamos decir que la anterior es la cultural, sí, cultural. Y la que sigue, la social. Religioso cultural, ¿no es cierto? O sea, la posición en la que estaba o el trabajo en el que estaba. ¿Sabes qué quería como llamar la atención? ¿Te acuerdas que en el capítulo 1, en la perícopa primera o en la segunda que nosotros estábamos tratando, hablábamos de cómo se repetía llamado, sí, claro. Que fue llamado por el Señor, y aquí también. Otra vez, sí. Este es lo más importante, el llamado del Señor. Claro, la vocación, la palabra llamar, nosotros en nuestro idioma, queridos oyentes, empleamos, digamos, un verbo, llamar, que tiene una raíz. En cambio, empleamos vocación, que viene de otra raíz. En griego no, en griego llamar y vocación vienen de la misma raíz. Llamar se dice kalin y vocación se dice klesis. Entonces es la misma raíz. Por eso, cuando uno, digamos, pasa al texto original griego, es, digamos, más intuitivo, se llama más intuitivo que llamar es recibir de parte de Dios una vocación. La vocación es una llamada. En latín es la misma cosa. En latín, por ejemplo, vocación se dice vocatio, y llamar se dice vocare, de la misma cosa. La raíz final existe en castellano, por ejemplo, en voz, viene de ahí la palabra voz. Pero con llamar y con vocación en castellano pues hay dos raíces diferentes. Pablo en el versículo 21 dice así, en el versículo 20 dice así, cada cual en la vocación en la cual fue llamado, en esta permanezca. En la cual fue llamado, no se refiere ese fue llamado, digámoslo así, como a la profesión que tiene, sino al hecho de recibir de Dios, como ahora decía Pili, la llamada a ser cristiano. Es decir, cuando alguien recibe de Dios la vocación de ser cristiano, debe permanecer en el estado de vida que tiene, es decir, en el estado de vida
donde lo sorprendió la llamada de Dios a ser cristiano. Y Pablo lo va a aclarar aquí en la condición social, digamos, básica, la condición de libertad o la condición de servidumbre. Había en ese tiempo esclavos y libres, era la diferencia más notable desde el punto de vista social que había entre la gente. También había en ese tiempo pobres y ricos, como ahora. En fin, y dentro de los pobres había, digamos, unos más pobres que otros, y dentro de los ricos había unos más ricos que otros. En fin, había también nobles y plebeyos. Pero finalmente, digamos, el último fondo de la condición social de una persona se medía por ser libre o ser esclavo. Generalmente los ricos eran todos libres, pero no todos los pobres eran esclavos. Había esclavos que, había pobres que eran libres, es decir, que no pertenecían a un amo, que no tenían un dueño. Ser esclavo significaba que la persona tenía un dueño, es decir, que esa persona no podía decidir, digamos, su vida por su propia voluntad, que esa persona debía trabajarle a un amo solamente por el sustento diario, por la habitación y por el vestido, que no merecía pues ser sueldo, aunque a veces los amos o los patrones eran bondadosos y le daban algún dinero, pero fundamentalmente no tenían por qué hacerlo. Yo leía que los esclavos, había incluso esclavos, judíos esclavos, o sea, la mayoría de los esclavos eran no judíos. Entre los judíos Entre no los era judíos, muy claro. común que hubiera esclavos, pero si había esclavos, el trato era completamente distinto a un esclavo pagano. Estaban obligados a tener a los judíos en mejor posición, Claro. dejarlos comer con ellos, mejor dicho, tratarlos como hermanos. En cambio, a los paganos sí los trataban como perros. Sí, como- entre los judíos, ¿no es cierto? Entre los judíos. Sí, y eso es porque la ley judía lo prescribía, es decir, la ley judía tenía un cierto carácter de humanidad en cuanto al tratamiento de los correligionarios o de los de la misma raza. Por eso, claramente, el precepto judío que todos conocemos, de donde viene nuestra formulación ahora dentro del cristianismo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo trae el Levítico, creo que es capítulo 17 o 19, por allá. Ese tu prójimo significa el próximo a uno, por tanto, de la misma religión, el del mismo pueblo. Por tanto, decir amar al prójimo significa que algunos no eran prójimos, sino que eran lejanos. Por tanto, para el judío había más consideración siendo esclavo que para el pagano cuando era esclavo. Padre, yo debo decir que este texto levanta los ánimos. Incluso el mismo Shekel, me atrevo a decir que su traducción está un poquito como emancipadora. A ver. En cuanto, mire cómo lo dice, A ver. te llamaron siendo esclavo, no te importe, aunque si puedes emanciparte, aprovéchate. Eso así traduce Shekel. El texto griego dice doulos eklitis, esclavo fuiste llamado, es decir, recibiste tu vocación cristiana y te hiciste cristiano siendo un esclavo. Entonces dice él, misi meleto, no te importe, no te interese, no te incomode, no, No te sientas no, triste, exacto, no te angusties. Es decir, pero eso sí, si se puede volar, vueles. así traduce Shekel, porque no tienes por ahí la Biblia de Jerusalén, ¿cómo traduce la Biblia de Jerusalén? Sí, yo la tengo ahí. La tengo que buscar. Porque es interesante, Pili, ver otra posibilidad de traducción. El texto griego dice, sino, aunque puedes liberarte, más bien confórmate, algo así, o más bien es la forma como se puede entender ese texto. A ver cómo traduce la Biblia de Jerusalén, A ver, Pili. la Biblia de Jerusalén traduce: eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Todo lo contrario Todo de lo lo que contrario. todo lo contrario de lo que dice Shekel. Yo pienso que es más fiel esta segunda traducción, ¿no? Pienso yo. Mirándolo desde el punto de vista de la carta que le escribe a Filemón, es más fiel esta, Sí, la de claro. Jerusalén. Sí, porque a Filemón prácticamente le dice que ahí le llega Onésimo, que seguirá siendo socialmente un esclavo. pero que Contémosles ya... a los oyentes. Ajá. Pablo, estando preso en Roma,
conoce a Onésimo. Onésimo es un esclavo de Filemón que se había volado de Filemón. El volarse de sus amos les podía traer como la pena de muerte, incluso encarcelarlos. Y Pablo le manda una carta a Filemón pidiéndole que lo trate como a su hermano, que lo perdone, que lo quiera, pues es una carta hermosísima. Y dice incluso, vea, le firmo de mi puño y letra, para que sepa que Onésimo estuvo conmigo y me sirvió de mucho y que a ti también te puede servir de mucho. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no será como más bien la traducción de la Biblia de Jerusalén? Sí, están las dos. Ambas creo yo que son posibles, Pili. Posiblemente también suena más o concuerda más con el espíritu de la época en que vivimos la traducción de Shekel. Vuelve a repetir. Eso te iba a decir yo. Sí, concuerda mucho más con el espíritu. Lo actual. Sí, con lo actual, con los sentimientos actuales. Vuelve a leer y verás. Te llamaron siendo esclavo, no te importe, aunque si puedes emanciparte, aprovechate. Aprovechate. Es decir, si ya siendo cristiano, habiendo sido esclavo, ya puedes emanciparte, es decir, puedes conseguir la libertad, pues aprovechate, consíguela, ¿no es cierto? O sea, el querer superarse, el querer Sí. superar el momento en que está pasando, pues supérelo porque usted es cristiano. Sí, pero fíjate una cosa, pero entonces ¿a qué viene la insistencia de Pablo de que cada cual permanezca en el estado de vida en que fue llamado? Parecería como contradictoria esta manera como interpreta la Biblia esta de Shekel que estás leyendo. Pero yo pienso una cosa, padre, ¿sería que en la época de Pablo era muy difícil salir de la condición de esclavo? No, sobre todo cuando se recibía la ayuda de otro familiar, por ejemplo, que pagaba el precio, no era difícil. Era posible. Ahí está que él puede decir, pero si puedes Ujú. liberarte, pues libérese, pero es que era más difícil. Pues sí había dificultad, pero no era imposible, ¿no es cierto? Sino que era perfectamente posible. La otra traducción, la de la Biblia de Jerusalén, vuelve a leer y verás que es todo lo contrario de la anterior. Dicen, eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Exacto. Así traduce la Biblia de Jerusalén y las dos traducciones, pues, queridos oyentes, son posibles, la una o la otra. Es difícil decidir, a mí, por el contenido del todo el trozo, me parece a mí más probable la de la Biblia de Jerusalén, es decir, la que dice que si fue llamado, que aunque pueda, pues, llegar a ser libre ese esclavo, más bien acostúmbrese, pues, es decir, que se conforme con lo que venía siendo. Yo voy a hacer una acusación grave que es como pagana, pero no importa. Espérate un momentico, yo termino la idea. Y lo digo es porque, por todo el contexto, no porque no me parezca a mí que este horizonte en que Pablo habla, también, como lo veíamos del matrimonio, también está en alguna forma determinado por las concepciones de ese momento histórico y también por la forma como Pablo, digamos, entiende la escatología o como la aplica al caso. Después hablaremos un poco más de eso. Sí, Pili, bien puedes. Yo he sabido que hacen acusaciones como estas. Son más pobres los países católicos que los países protestantes. ¿Eso es verdad o no? En este momento Pobres en el estado de las personas, de dignidad, de superarse ellos mismos, de trabajar, de ayudarse los unos a los otros. ¿Eso es verdad? Pili, yo pienso pues que sí, podríamos decir que es verdad, pero y no solamente en el sentido económico también. Yo no diría tanto en el estilo no, es decir, fíjese, protestantes son, en el fondo pues el norte es en el norte del planeta donde está el protestantismo, fundamentalmente, es decir, en Europa, sobre todo en la Europa del norte, Alemania, Holanda, Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, en fin, esos países. En cambio, el sur de Europa es más marcado católicamente, España, Italia, el sur de Francia, en fin. Y luego todo lo que España conquistó, que fueron toda el Suramérica. Estados Unidos fue, digamos, conquistado muy bien por Inglaterra y también allí hay más evangélicos que católicos, más protestantes que católicos. De modo que el dinero está más metido en donde hoy hay protestantes. Bueno, eso es como para que nos preguntemos un poquito qué es lo que pasa o no. No nos podemos preguntar No, acerca de- yo creo que sí, que nos podemos preguntar. En el fondo sí nos podemos preguntar. Yo no digo que
que dependa fundamentalmente de lo religioso, digamos el Estado, el estado social de un conglomerado humano, pero algo tiene que ver. Yo pienso que con el protestantismo ha tenido que ver algo, esa lógica pragmática calviniana que marcó mucho el protestantismo y que en alguna forma también le quitó ciertos datos o cierto gusto de humanidad que en los países, digamos, católicos existe de una forma mucho más precisa. Quizá un ejemplo les pueda a ustedes ayudar a entender. Cuando los españoles conquistaron Sudamérica, eran católicos, los españoles, yo no diría por lascivia o por apetito sexual, simplemente se juntaron con las indias, con las mujeres de aborígenes y dieron origen al mestizaje, a una raza mezclada. Luego también se juntaron con las negras venidas del África y dieron origen a los mulatos. ¿Ve? No solamente diría yo por lascivia, por deseo sexual, sino también por una cierta capacidad que tenían ellos de comunicar su propia raza, una cierta generosidad que aún pienso yo en alguna forma toca sus convicciones religiosas. En cambio los ingleses... De apertura, de sentido de que todos tenían, que eran seres humanos. Sí, en cambio los ingleses en Estados Unidos... arrasaron. Sí, es decir, ellos sentían el mismo apetito sexual que los españoles y también lo satisfacían. ¿Y con quién? Con las indias, pero no las dejaban vivir, sino que ellos arrasaron la cultura, es decir, ellos borraron la cultura, aún la borraron, diría yo, materialmente, es decir, mataron. Los españoles también mataron y explotaron tremendamente, pero dejaron una raza mezclada. En cambio, el mestizaje en los países conquistados por protestantes, la raza mezclada no existe. Existe blancos y de color, blancos y morenos. Si ustedes van a Estados Unidos, ustedes podrán ver, digamos, fundamentalmente que los morenos son latinos y que los blancos son de origen inglés o irlandés o en general, pues, europeo. Otro ejemplo podría ser Sudáfrica. Hasta hace poquito existió el apartheid, es decir, el régimen de separación cultural y política de los negros y los blancos. Los blancos eran ingleses, holandeses, más bien de origen protestante. En fin, ahí ve uno un poco la diferencia entre una posición frente a la vida que está motivada, pienso yo, en último término también, por la confesión religiosa. Yo les venía diciendo que cuando Pablo pues dice que cada cual se conserve después de serse cristiano en el estado de vida que tiene, y entendía el versículo 21 en la forma como lo entiende la Biblia de Jerusalén y no en la forma como lo entiende Schöckel. Yo les decía que Pablo tiene ciertamente aquí una estrechez cultural y diría yo también de comprensión misma de la escatología, que es la que finalmente lo lleva a él a pensar así. Precisamente cuando estudiemos la próxima perícopa, es decir, el próximo texto que vamos a estudiar ya el problema escatológico, que es lo que permite entender más profundamente todos estos problemas. En una palabra podría resumirlo en este momento así, al menos anticipadamente. Pablo piensa, ve como pensaba el cristianismo primitivo en general, que estamos al borde de la parusía, al borde del fin del mundo. Por tanto, el tiempo que hay entre el momento de la conversión y el final de la historia, el fin del mundo, la venida del Señor, es muy escaso. De modo que Pablo, digamos, poco atención le brinda a ese reducidísimo espacio de tiempo que hay entre el momento en que un cristiano se hace cristiano y la venida del Señor. A él le parece que eso se va a terminar. Por eso, fíjense, ese argumento también, por ejemplo, está en el fondo de la manera como trata el matrimonio. El matrimonio, él dice, mejor el celibato que el matrimonio. Seguramente mañana podremos hablar un poco más de ese tema, porque lo trata en el capítulo, del versículo 25 en adelante, en forma profunda. Y yo pienso que en estas cuestiones sociales también influye el argumento. ¿Ve? Como falta tan poco tiempo para que se termine la historia, para que venga el Señor, entonces el que es esclavo, que permanezca esclavo. Es decir, lo que tiene que aguantar ya es muy poquito. Yo pienso, queridos oyentes, que ese argumento está en la cabeza de Pablo. Que la forma como él dice que cada cual permanezca en el estado de vida que tiene, por tanto el que es esclavo
permanezca esclavo. Pero entonces no está hablando Pablo de que no tenga dignidad y que le falte No, en dignidad, absoluto. sino que no se preocupe, que es que Sí. dentro de poquito el Señor va a venir y lo va a Exactamente. liberar. No es porque le falte dignidad, no es cierto, no, en absoluto. Aún más, O porque se aguante un estado de indignidad, no. aún más porque finalmente para él, como lo va a decir enseguida, el ser cristiano incluye la libertad, una libertad, digamos, que toca más hondo, que cae más, digamos, al fondo de la persona, al fondo de la realidad, que la misma libertad de punto de vista social. Es decir, la libertad de un cristiano, digamos, cala mucho más hondo que una libertad de ataduras sociales o que lo hacen a uno socialmente ser un esclavo. En el fondo, pues, para quien es como cristiano libre, poco le interesa, poco le importa que tenga un amo humano, un patrón humano. ¿Por qué? Porque su único amo y su único patrón es Dios. Y por tanto, entonces, el amo o el patrón humano prácticamente languidece, como que desaparece, como que se desvanece, digamos, ante la figura maravillosa de Dios, que es el único amo, el único patrón, y de Jesucristo, que es el único Señor, que un cristiano tiene. Es tan bonito que pone a los libres esclavos de Cristo. Exactamente, es lo que dice. ¿Por qué no leamos versículo 22 y 23, Pili, que es muy bonito esto? El que fue llamado siendo esclavo es liberto del Señor. Apelépteros, Kyriou estin. Exactamente, es decir, alguien que cuando recibió la llamada de la fe cristiana era esclavo, pues como cristiano ya es liberto del Señor. Jesucristo lo liberó. Jesucristo lo liberó, fue su gran liberador. Por tanto, si él sigue siendo esclavo, socialmente hablando, del amo que él tenía antes de ser cristiano, poco interesa, porque realmente ya fue liberado por Jesucristo fundamentalmente, aunque todavía esté trabajando en la casa de su amo, aunque todavía tenga que hacer las labores domésticas de su amo, aunque todavía tenga que cultivar los campos de su amo, pero ya es liberto del Señor. Apelépteros, Kyriou estin. Y de la misma manera, sigue leyendo y verás. El que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Exactamente. Pues bien, una persona que cuando recibió la vocación cristiana era libre, al hacerse cristiana, entonces ya tiene un amo, ya tiene un patrón, que es Jesucristo mismo. En últimas, queridos oyentes, lo que Pablo quiere decir es que para nosotros los cristianos solamente hay un Señor, hay un amo. Hay un Señor, que es Jesucristo, nadie más, ninguno más. Eso lo dice en el 23. En otras palabras, todos los condicionamientos sociales, humanos, pierden importancia. Y pierden importancia ante la realidad, pienso yo, es así fundamental, de lo que implica la fe. La fe implica el reconocimiento del único señorío del Señor, del único señorío de Jesucristo. Pero al mismo tiempo implica también, por esa estrechez de, digámoslo así, temporal, del tiempo que va, perdonen la redundancia, entre la conversión y la parusía, implica también una cierta desatención de San Pablo a la importancia de este tiempo. Es decir, poca importancia tiene este tiempo, porque va a ser muy corto, porque no vale la pena. Por eso de pronto entonces Shekel cambia la traducción un poquito. Porque es que a Shekel ya le tocó como todo la problemática social. Yo la leía desde la versión, en realidad yo vi la diferencia. Ayer la leí desde las 3, e incluso la leí desde la latinoamericana. ¿Y cómo dice la latinoamericana? La latinoamericana tiene la tendencia de Shekel. Claro, naturalmente. ¿Por qué? Porque ellos actúan, Shekel también, y la latinoamericana actúan, digamos, desde todo lo que se ha suscitado en América Latina, digámoslo así, como liberación en el campo no solamente religioso, sino también social y político, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay la tendencia de traducir así o de entender así. Pero San Pablo no lo hubiera hecho también. Es posible. Porque es que, como dice en el 23, os compraron pagando un precio, Sí. No seáis esclavos de hombres. Exacto, pero cuando dice eso, lo dice en el sentido en que veníamos hablando Sí. hasta un momentico. Pero yo lo que diría sería esto. A mí me parece que lo fundamental no es, digámoslo así, como les dijera, como decidirse uno entre una traducción u otra, sino tratar de comprender este texto en un horizonte, digamos, teológico, diría yo, un poco más elaborado, ir más allá de lo que, o mejor dicho, o reteniendo lo fundamental de Pablo, ir también, digámoslo así, comprendiendo más la realidad del designio divino. Es decir, en el designio divino queda claro hoy, ante ustedes, ante mí, ante cualquiera, queda claro que finalmente el tiempo entre la conversión
Por ejemplo, cuando alguien se convirtió en tiempos de Pablo y la parusía, pues no es tan corto. Ya llevamos 2000 años después de San Pablo. No, que no fue tan corto. De ahí que lo que sucede en este pequeño tiempo, que por definición pues es pequeño, San Juan lo llama la última hora, resulta, digámoslo así, más importante, digamos, pide más, es más exigente de lo que a San Pablo quizá le pudo parecer. Pero a mí me sigue pareciendo de que en realidad lo que es importante es que las personas en donde estén, en el trabajo en que estén, se sientan dignas ¿Ah, sí? y que tengan su dignidad Y que humana no tenga por sino encima de y que no todo. tenga sino un solo Señor que es Jesucristo. Y por eso es que estaba Y diciendo que no San sean Pablo, jamás, como dice él aquí, no seáis esclavos de los hombres. Por Es decir, eso. que uno nunca se esclavice a nadie, aunque otro sea su patrón. Pero yo puedo tener un patrón. En ese tiempo había pues esclavitud, entonces no solamente tenía patrón sino dueño, la gente. Pues bien, aunque alguien pueda ser llamado o se llame mi dueño, o aunque alguien actualmente llame mi patrón, yo no soy esclavo de él. No soy esclavo de él, aunque socialmente mi condición en ese tiempo pueda decirse la de un esclavo. ¿Por qué? Porque yo soy liberto del Señor y porque Jesucristo me ha liberado. Entonces yo puedo asumir esa realidad mía con una tal profundidad que finalmente yo haga, al menos interiormente, rodar las cadenas que me amarran las manos y los grillos que me aprisionan los pies. es mucho más que desear tener una posición mejor, eso no lo estaba hablando Pablo. O sea, en realidad es como tratar de superarse sí es muy importante, tratar de sentirse libre, digno, una persona digna, Ajá. tratar de superarse. Porque nosotros dentro del medio en que estamos vivimos peleando por lo que tenemos. Nadie es feliz con lo que tiene. Yo quisiera tener lo que tiene el que tiene del lado, yo quisiera tener la plata que tiene el del frente, yo quisiera... Y nunca se ha preguntado si usted viviendo como está viviendo está bien. O si usted sí está trabajando por hacerlo bien, o si, bueno, hay muchas condiciones sociales que no nos permiten estar bien, pero que le pidamos al Señor que nos ayude a superarnos y a trabajar y a sobresalir. Queridos oyentes, en lo que hemos estado diciendo, Pablo, al ver pues como muy reducido el tiempo que hay entre la conversión y la parusía, entonces, digamos, no le da a las condiciones del tiempo presente, si las ve absolutamente bajo el signo de la provisoriedad. Y yo pienso que hay que verlas así. A mí me parece que nosotros estamos en cualquier momento ante el signo de la provisoriedad. Entonces lo importante, es decir, lo que hay que tratar entonces de comprender, y para esto tenemos nosotros, digámoslo así, que consultar el designio histórico de Dios, tal como se manifiesta ahora, de que el tiempo entre el presente y el de la parusía, que a Pablo le parecía muy corto, muy breve, pues no ha sido tan corto ni tan breve, y parece que pueda extenderse mucho más. Entonces, ante esa realidad, nosotros tendríamos que empezar a subrayar la importancia de lo provisional, la importancia también grande de lo provisorio. Habría que hacer eso. Y pero para nosotros, para nuestra vida es provisorio. Es muy corto el tiempo. O sea, yo pienso que si uno se ubicara en su tiempo personal, es corto también. Es corto, como pero fíjate, es provisorio, pero es irrenunciable. Yo pienso que después de San Pablo, rápidamente la misma escuela paulina empezó a comprender esto. Por ejemplo, con respecto al matrimonio, de la posesión, digamos, de Pablo, aquí en esta carta, por ejemplo, que la estudiamos, se pasa a Efesios, donde ya la razón hombre y mujer empieza a ser mirada distinto, como misterio, en el cual se refleja el amor de Dios o de Cristo por la iglesia. Eso lo hacen despuesito de San Pablo, en la misma escuela de San Pablo. ¿Ve? Y más adelante la iglesia, aunque Pablo dice pues que la condición social de alguien como esclavo es provisoria y por tanto que no es importante, que lo importante es que él haya sido liberado por el Señor, que lo más importante es que sea, digámoslo así, que no sea esclavo de los hombres, sino realmente solo de Cristo, que no tenga que ser un Señor Jesucristo, en fin. A pesar de eso, entonces también esa realidad de su vida, de su propia vida, él debe asumirla como irrenunciable. Por tanto, él está obligado, y eso lo ha comprendido el cristianismo después de San Pablo, y hoy en día lo comprende mejor, a vivir su vida siempre con dignidad más grande. Es decir, a valorar su existencia, a vivir mejor, a tratar... Estamos llamados ciertamente a la felicidad eterna, pero no podemos despreciar la felicidad del momento presente. Es decir, tenemos que valorar también el pequeño tiempecito que tenemos, aprenderlo a valorar.
este punto, pienso yo, en este punto Pablo no enfatiza. Pablo enfatiza en la absoluta, digámoslo así, provisoriedad en que vivimos, y cómo todo lo provisorio entonces queda interrogado, es fluctuante, prácticamente vacila y cae. Para Pablo solamente es importante la realidad final. Yo diría, en la misma forma como Pablo, por ejemplo, dice que la posición en nuestro cuerpo debe ser vivida con dignidad y por eso alejarnos de la fornicación, alejarnos de todo eso que nos perjudica, que nos mancha. Entonces también, paralelamente, en cuanto a nuestras condiciones actuales de vida, pues entonces deberíamos nosotros rodearnos de altura, de dignidad, en fin, de algo que nos eleve. Es decir, no debe ser simplemente nuestra labor en lo provisorio restrictiva de aquello que no nos conviene, sino también de acumular aquello que nos conviene, aquello que nos eleva, aquello que nos exalta, aquello que nos edifica. ¿Ve? Pablo insiste más en lo restrictivo que en lo, diría yo, que en lo positivo, ¿no? Insiste más en lo uno que en lo otro. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.